Primero que nada, doctor, agradecerle al doctor Paul Ocaña, quien es nuestro invitado dentro de este podcast llamado Ergo. Ergo Podcast. Simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas. Hemos creado este espacio con el fin de simplificar lo jurídico para el entendimiento de las personas. Es por eso que consideramos que usted es una persona que nos puede aportar mucho en el conocimiento jurídico, además de el ejercicio de la profesión que ha tenido usted, su trayectoria. Entonces, le agradecemos, doctor, por la invitación y por haber aceptado. Con mucho gusto, siempre las órdenes, siempre, siempre. Bueno, quisiera empezar, doctor, que usted nos presente, que nos diga quién es Paul Ocaña. ¿Quién es Paul Ocaña? Bueno, primero, sobre todo un ser humano, que soy abogado, me encanta litigar, litigo en el área penal, y siempre trato de ser solidario con la gente que requiere nuestros servicios, tomando en cuenta que no todos pueden tener una capacidad económica para pagar los honorarios que mi firma representa. Entonces trato de ayudar, guiar a la gente. ¿Qué más? Soy padre de familia, esposo, hijo, hermano, muy pegado a mi familia, muy de casa. Me gusta mucho leer, ver series en Netflix, sobre todo guiadas al tema penal. Lectura, he cambiado mi lectura, antes hacía mucho en derecho penal, ahora más bien leo novelas, poesía, tratando de entender un poco la vida realmente como es. Muy espiritual, religión católica, muy apegado a la Virgen, sobre todo a la Virgen Morena. Eso. ¿De qué ciudad es usted? Soy de Riobamba. De Riobamba. Sí, nací en Riobamba y vivo acá en Quito desde mis 5 años, desde mis 6 años. ¿Dónde estudió la escuela, colegio? La escuela la hice en el Don Bosco, colegio salesiano de acá de Quito. El colegio estuve en el Spellman hasta cuarto curso y después en el colegio mexicano. Tuve una adolescencia media complicadita. Sí. ¿De dónde viene el gusto por el derecho, doctor? Tal vez su familia son abogados. No, ninguno. Ya. Mis papis son profesores, los dos. No tengo familiares abogados, soy el primer abogado de la familia. Porque siempre me gustaba defender a los desprotegidos o a los más débiles. Por eso mismo mi adolescencia fue complicada, porque siempre andaba defendiendo a mis amigos, y obviamente eran peleas. Pero bueno, ahí ya lo cambié. Ahora ya no peleo físicamente, ahora peleo en los estrados. ¿En qué universidad se graduó usted, doctor? En la UID. Ya. Y tiene estudios de pregrado, posgrado, obviamente, ¿no? Sí, a ver, apenas me titulé, entré a la Universidad Andina. En ese tiempo en ninguna universidad de acá del país había posgrados, solo la Universidad Andina, y no había posgrados en Derecho Penal, sino en este caso hice un diplomado, que ese tiempo era como especialidad, en Derecho Económico. De ahí dejé de estudiar posgrados hasta el 2008, que hice uno en procesal penal en la Universidad Metropolitana. Después entré a la Andina a hacer la especialización en Derecho Penal. Ahí tuve un suceso en mi vida muy importante que desencadenó en el amor a la academia, y es que me había separado de mi primera esposa, mi primer matrimonio, y tenía las dos opciones, y lo digo porque mucha gente a veces pasa eso, y lo doy como idea nada más de lo que se debe hacer, porque tenía dos opciones: la una era dedicarme a llorar, a farrear, a tomar, a vivir la vida, y la otra a tener un objetivo de vida, a ocupar mi mente. Entonces me metí a la especialidad de Derecho Penal en la Universidad Andina. A la par seguí una maestría en Derecho Penal Internacional. Apenas acabé la especialidad, me metí a la maestría de Litigación Oral en la California Western School of Law. Hoy por hoy acabo de terminar la maestría en Derecho Procesal Penal, y considero que la decisión o el paso que di en mi vida fue fundamental,
no solo porque me salvó mi vida, porque me encanta el derecho penal, sino que fue por la mejor opción, porque muchas veces tienes dos caminos y el uno te puede llevar a tener algo de éxito y el otro te puede llevar a perder el encanto que tiene la vida. ¿Hace aproximadamente cuántos años pasó eso, doctor? Me separé en el 2013, en septiembre de 2013, y mis estudios comencé en el 2014. Desde ahí he venido estudiando, simplemente en maestrías, en especialidades, en cursos con títulos propios, pero siempre estoy tratando de aprender más. Ya, al 2013 más o menos, ¿usted ya tenía oficina jurídica, ya ejercía la profesión? Sí, yo me titulé en el año 2000. Siempre me encantó el derecho penal, pero el derecho penal tiene una situación sui generis, sobre todo aquí en la capital, y es que es muy cerrado. Para los profesionales que se dedican a ello, tienes que ser hijo de un abogado penalista o tienes que ser apadrinado de un abogado penalista para entrar al círculo. Entonces, a pesar de que me gustaba mucho el derecho penal, yo no tenía esa opción. Entonces, desde el 2000 hasta el 2007, yo me dedicaba al derecho civil, al derecho de familia, al derecho financiero, hasta que por un tema particular familiar, un pariente mío muy cercano tuvo un tema penal, contraté a un abogado, a Marcelo Ron Padre, y él me hizo la entrada y él me apadrinó prácticamente, y por eso entré al derecho penal y ahí continué en el derecho penal, y desde el 2012-13 me dedico solo a litigar en materia penal. Excelente, doctor. O sea, su inicio en materia penal fue con el doctor Ron. Sí. Más o menos, ¿por qué fecha? 2008. Ya, usted ahí era ya abogado, me dice, ¿no? Claro, yo me había titulado en 2000. ¿Cómo empezar a ejercer el derecho penal cuando antes llevaba otras materias, doctor? Súper difícil porque el derecho penal en mi tiempo era el único que tenía principio de oralidad. La reforma está desde el 2002, pero desde el 2008-2009 se comienza un poco ya el tema de oralidad. En materias no penales no había la oralidad, todo era escrito. Entonces era pararse ante un tribunal y comenzar a presentar sus alegaciones. Recién se comenzaba a dar las objeciones de manera técnica, por así decirlo, y hacer contrainterrogatorio, que no muchos sabían hacerlo. No. E incluso en examen directo, fiscalía o quien estaba en acusación particular, no sabían hacer examen directo y hacían la típica pregunta sugestiva. Yeah. Y muy interesante el tema en el inicio de la oralidad acá en el país. ¿Qué tan duro fue, doctor, el ejercer en ese momento el derecho penal? ¿Usted como profesional? ¿Hoy por hoy? No, en ese momento. En ese momento, primero, difícil por entrar al círculo de abogados penalistas y que sea reconocido o que le permitan litigar en materia penal. Porque siempre les ponían el pie o les sacaban el aire en las audiencias para que no vuelvan a meterse en materia penal. Muy difícil. Pero bueno, tuve un buen padrino, Marcelo Ron, un abogado muy reconocido en materia penal. Marcelo Ron Jr. Ahora sigue los pasos de su padre, pero la trascendencia que tuvo Marcelo Ron Padre era exquisita en materia penal. Doctor, una pregunta. ¿Y usted a la actualidad considera que todavía existen esas dificultades todavía para los nuevos abogados jóvenes interesados en el derecho penal? No, yo considero que ya está más abierta. Yo considero que el conocimiento ya es más abierto. Yo he sido uno de los abogados que he peleado porque el conocimiento no se ha apagado, sino que se ha transmitido en forma gratuita. Eso ha hecho que muchos abogados sigan mi corriente y que hoy por hoy se den seminarios, talleres y demás sin costo alguno, sino para ir formando abogados, que considero que eso es lo mejor. Muchos piensan que más bien uno debe ser egoísta en conocimientos para tener su camino o su reconocimiento. No solo profesional, sino económico, pero pienso que más bien entre más abierto sea mucho mejor, porque mejor es la calidad de abogado y la calidad de litigio,
y la abundancia trae abundancia. Entonces, entre tú seas abundante y compartas las ideas del conocimiento, el universo te va a devolver esa abundancia. Ley de creación que no solo es jurídico, ¿no? Totalmente. Totalmente. Doctor, previo a iniciar su proceso como abogado en libre ejercicio, ¿usted fue pasante en algún consultorio? Claro, a ver, como les digo, yo me titulo en el año 2000. Ujú. En el año 95 yo trabajaba para Defensoría, hacía pasantías en la Defensoría Municipal de la Niñez. Después trabajé con 2 abogados en 2 estudios jurídicos, pero en nuestro tiempo la pasantía era terrible, porque el pasante solo servía para ir a dejar escritos, para hacer depósitos en las cuentas bancarias de los jefes. Claro. O sea, no muy apegado al tema derechos, sino más bien como el mensajero, algo así, que en buena hora hoy día se ha cambiado y ya se le da la, Apertura. la apertura y sobre todo se le da al pasante lo que es un estudiante de derecho, es un preabogado y así se lo debe tratar. Sí, sí, yo también me he dado cuenta y he conversado con algunos de mis profesores y me dicen que ahorita existe como que una nueva, como que el pasante ya se mete al litigio, el pasante ya es el que a veces redacta los escritos, el que prepara muchas Audiencias. veces las audiencias junto al abogado y es así como se va aprendiendo de verdad del derecho. Sí, de hecho, en este estudio jurídico, en esta firma jurídica, se da mucha importancia al pasante y al abogado junior. De hecho, yo me encargo de enseñarles cómo es el litigio, qué es lo que se debe hacer, cómo se lo prepara, cómo se le debe hacer los índices y demás, y después ya ellos hacen solitos y llega a mí ya para hacer la audiencia nada más. Entonces yo hago ya la parte final, por así decirlo, que es la audiencia, y es por eso que cuando a mí me entrevistan yo siempre hago gala de mi estudio jurídico, de la gente que trabaja conmigo, porque no es que solo yo el que hace la audiencia o el que litiga llevo los méritos, sino todo mi equipo. Claro. Y en sus inicios, ¿cómo eran las preparaciones suyas antes de una audiencia? Primero, revisar el tema, me lo leía 1, 2, 3 veces el proceso hasta entenderlo. Ya con la praxis es más fácil, ya sabe a dónde debe ir uno. Y comenzar o a la par de tener lecturas de los clásicos del derecho penal para un poco interpretar el tema, para entenderlo desde la parte dogmática y así trasladarlo a la parte ya praxis de la audiencia. Y luego ya tener el alegato, me paraba 10, 20 veces frente al espejo para hacer mis audiencias y verme en qué fallaba. En ese tiempo no teníamos tampoco mucho el tema del celular que le tenemos hoy por hoy, donde te puedes grabar, te puedes escuchar el video y toda la cosa. En nuestro tiempo no, entonces era pararte frente al espejo y ver en qué estás fallando. Las primeras audiencias las hacía delante de mi familia para que ellos me digan, me critiquen en qué estaba bien, que estaba mal. Claro. Y así, bueno, ya ha ido pasando y ahora tengo algo de praxis, tengo algo de conocimiento en cómo llevar las audiencias, pero sobre todo el abogado considero que brilla, o los que brillan, no es solo porque tienen un tema académico detrás, sino porque tienen estrategia y saben llevar una audiencia y saben en qué momento hacerlo y qué no hacerlo. ¿Usted recuerda, Doc, cuál fue su primera audiencia, en qué materia? Mi primera audiencia debe haber sido en recuperación de cartera, en ese tiempo demandas ejecutivas, donde la primera audiencia era para indicar de qué se trataba la demanda, la contestación, y si había un acuerdo o no. Claro. Por ejemplo, uno cuando empieza la carrera empieza con un nervio, ¿no? O sea, sobre todo cuando se enfrenta con abogados ya que tienen renombre. ¿Cómo manejar eso, doctor? ¿O cómo maneja hasta ahora? Porque consideramos que todas las personas seguimos teniendo algún tipo de preocupación, hablemoslo, o tal vez un nervio, porque somos seres humanos. ¿Cómo lo maneja? Debo decirlo previa a contestar la pregunta, yo soy de los abogados que tengo nervios en todas mis audiencias, en todas. O sea, yo me pongo nervioso previo a mis audiencias.
Ya solo cuando me tomo la palabra, me toca hablar, ahí ya se van los nervios y ahí ya comienza la segunda parte, que es la pelea. Que yo la comparo, pues les dije hace un rato, yo de muchacho tenía mucha pelea física, mucha, pero ahora la comparo con mis peleas de estrados, que es lo que un poco me calma mis nervios o mi personalidad, que es muy fuerte. Em, Debo decirles que mi experiencia, más bien cuando tenía audiencias con abogados de mucho renombre, estudiaba más de lo normal. ¿Por qué? Porque eso me incentivaba a que me voy a enfrentar a alguien que conoce más que mí o que, que tiene un perfil más alto que el mío. Entonces, la idea ahí es más bien ir más preparado para brillar más. Y esa es sugerencia y consejo que doy siempre a los abogados que están en formación, a los pasantes, que nunca se dejen amilanar en ellos, sino que más bien ese es un peldaño de las gradas que te da la vida para que puedas brillar. Tienes dos posibilidades, la una es amilanarte y no pelearlo, simplemente ir a aceptar lo que te dice el otro lado, y la otra es dar pelea. Y con eso das un paso adelante. Dentro de su ejercicio de profesión, tal vez se ha enfrentado con algún abogado que no vaya por el tema jurídico, sino de tal vez tomarlo personal o incitarle a pelear Sí. fuera de los estrados, porque pasa, ¿no? Sí, lamentablemente es así, y en eso también he sido uno de los promotores de que la pelea, me refiero a los abogados, me refiero al litigio, que la pelea es en audiencias. Entonces, afuera somos amigos. Claro. Y de hecho, una de las cosas que me ha dado posibilidad de que sea así es que una vez que termino la audiencia, yo siempre felicito a mi contraparte y pido disculpas si es que me he excedido en la alegación o en mi litigio, en mi pelea. Y eso más bien me ha dado posibilidad de que después tenga amistad con quienes litigo, con quienes me enfrento en audiencias. Excelente, doctor. Doctor, nosotros conocemos que usted ha sido abogado de casos bastante emblemáticos a nivel nacional. ¿Cómo manejar el proceso en sí dentro de la fiscalía, hablemoslo, el proceso judicial, conjuntamente con los medios de comunicación? A ver, em, también he sido una de las personas que ahora sugiero que dentro de la carrera de Derecho deben dar una materia que refiera al tema mediático. ¿Por qué? Porque ahora los juicios ya no son solo en la sala de audiencia, sino son en la sala de Twitter, en la sala de Facebook, en la sala de Instagram. Y considero que estos juicios paralelos muchas veces no los sabemos sobrellevar y muchas veces los abogados no sabemos cómo enfrentar ello, qué es lo que debemos hacer o cómo manejarnos. En mi caso, en los procesos que yo he llevado, siempre les digo, yo defiendo no personas, yo defiendo causas. Y en muchos de esos casos he tenido el apoyo de mis clientes que me han hecho que lleve procesos de cómo manejarse en cámaras, cómo manejarse en entrevistas, qué es lo que debe uno contestar, qué es lo que uno debe hacer. Y eso me ha ayudado para que lo pueda llevar de buena manera tanto en los procesos judiciales, en fiscalía o en tribunales, y también frente a periodistas y a las cámaras, que es bueno, diferente el tema y hay que saberlo llevar y hay que conocer. Porque muchas veces abogados que no tienen experiencia en eso y por la emoción de salir en una entrevista o que ser entrevistado cometen errores y después más bien Perjudican al cliente. permiten, no solo que perjudican al cliente, sino que permiten que su carrera llegue hasta allí. Ahí, a ese lugar iba a llegar todo. Bueno, es bueno llegar a un caso emblemático, que los medios de comunicación le tengan en la mira, ¿no? Pero ¿cómo mantener esa reputación? Yo pienso que el abogado tiene que ser de por sí muy estratega y muy inteligente, no solo en audiencias, sino fuera. Eh, Siempre uno tiene que hablar desde lo jurídico y no desde lo social, no desde lo mediático, no desde lo político. Porque cuando uno habla siempre de lo jurídico, el criterio jurídico va a trascender
en la sociedad, porque no se está pegando a otro rol que no le compete a uno. Porque cuando a uno lo entrevistan o a uno lo llaman a un canal o a una radio, lo llaman por el criterio jurídico que tiene como abogado, más no lo llaman porque, ¿qué podría pensar Paulo Caña, ente o ser humano en otro caso, en otro tema, o visto desde fuera? Doctor, ¿algún caso que a usted le haya marcado como profesional en su David ejercicio? Piña. ¿Sí? David Piña fue uno de los casos que me ha marcado mi vida, que me ha marcado mi espíritu, que me ha marcado mi ego, y no ego hacia arriba, sino ego más bien hacia abajo. Ha hecho que mi humildad siempre esté sobre mi orgullo y que es la manera correcta que debe manejarse no solo el abogado, sino el ser humano. Nunca dejar que el ego se lo suba a uno. Paulo Caña, ¿cómo llega al proceso David Piña? ¿Cómo llegó? David Piña había perdido su recurso de revisión, no había sido aceptado y comienzan en redes a preguntar, a pedir recomendaciones de abogados penalistas que sean reconocidos y además que sean litigantes y que sean reconocidos. Entiendo que por ahí le sugirieron mi nombre repetidas veces, entonces por eso toman contacto conmigo. Yo no conocía mucho el tema. Yo de hecho los casos mediáticos que se dan en nuestro país trato de no conocerlos. ¿Por qué? Porque me parece no ético que yo pueda discernir o yo pueda dar un comentario o referirme al caso cuando no soy el abogado, uno, cuando no conozco a fondo, dos, y cuando mi criterio podría trascender en que después eso pueda repercutir dentro del proceso. Soy muy respetuoso de todos los abogados, y por eso es que yo no emito criterios ni ideas en los casos, en los procesos que se llevan. Entonces, cuando llega el tema de David Piña, conocía muy someramente de lo que se trataba. Sabía que habían asesinado a Karina del Pozo, sabía que estaban culpados 3 muchachos, sabía que uno de ellos sabía artes marciales, que se entendía que él había asesinado, hasta allí. Entonces, cuando ya un poco me identifican del caso, me hacen la cita con David, fui a visitarlo en la cárcel, él me comenta cómo es su historia. Y tengo ahí una habilidad y es que sé persuadir cuando me mienten, o sé persuadir cuando me dicen la verdad. Y en este caso mi percepción daba que me decía la verdad, entonces me interesó más, comencé a estudiar más el caso. Y desde allí decidí tomar la defensa de David. Y desde allí vengo peleando desde el 2017 más o menos el tema de David Piña. Actualmente, ¿cómo se encuentra el proceso? Pregunta difícil. Actualmente está en la Corte Nacional recurso de revisión desde marzo desde 2021, que regresó desde la Corte Constitucional, y estamos esperando que nos den fecha. No nos dan fecha, a pesar de que hemos solicitado, hemos pedido, hemos hablado que necesitamos que nos den fecha para hacer la audiencia del recurso de revisión de David, donde queremos presentar las 13 pruebas que nosotros consideramos que van a ser fundamentales para determinar la inocencia o no participación de David. Pero entiendo que por espíritu de cuerpo, por temor del Estado ecuatoriano de que después tengan que indemnizar, porque tienen del otro lado grupos feministas o la presión feministas que también tienen su razón. De ser, pero nosotros hablamos siempre desde el punto jurídico, legal, y considero que esa es una de las trabas que se nos da al proceso. ¿Usted cree que lo mediático perjudicó al proceso? Sí, de hecho, si nosotros hacemos historia, el caso de Karina del Pozo fue el primer juicio mediático que tuvo el país, o muy mediático que tuvo el país, en donde superó las expectativas jurídicas, donde el fiscal de aquel momento quería estar todo el tiempo en entrevistas, en cámaras, donde quería llevar su parte de imputación, más las diligencias en los medios de comunicación, donde hubo presión política por parte de autoridades del gobierno,
donde se estaba cambiando la normativa del Código Penal al COIP, donde se pretendía poner como tipo penal el femicidio, que de hecho al final ya está ahora. Y era el momento exacto en el que cabía este juicio para determinar que en efecto existía este tipo penal y que debía ser aplicado a la normativa. Entonces el tema mediático fue muy fuerte, muy, muy fuerte. David Piña, ¿cómo se encuentra actualmente en el tema jurídico, no? Él conoce el procedimiento, sé que creo que ya es abogado. Ya se tituló, conoce el procedimiento, sabe qué es lo que debemos hacer. Tenemos los 3 procesos de recurso de revisión, el de Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora el de beneficios penitenciarios en el que estamos. Entonces conoce todos los procesos. Excelente, doctor. Y el proceso en corte en el sistema interamericano, ¿cómo va? Desconozco, yo no tengo mi especialidad en tema interamericano. Se propuso medidas cautelares, pero también va uno de fondo. Entiendo, de lo poco que conozco, entiendo que ya pidieron al Ecuador que conteste, ha ser negado en primera instancia, insistencia por parte de la CIDH, después contestó algunas cosas que no son tan reales. Hoy por hoy también en ese proceso tiene una asesoría de varios abogados que manejan muy bien el tema de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Listo. Actualmente se encuentra ejerciendo la docencia, dice el doctor. Sí, estoy en la Universidad Internacional del Ecuador, ejerciendo ya la docencia, algo que no quería hacerlo por mi falta de tiempo, pero considero que ya debo de volver al mundo, a la sociedad, lo poco que conozco. ¿Usted considera que los abogados deben llevar de la mano el tema académico con la práctica? Por ejemplo, hablamos para los jóvenes o para los estudiantes. ¿Cree que es importante? Sí, porque el abogado se hace en la práctica. Cuando uno sale de abogado titulado y dice, ya tengo todos los conocimientos y ya soy abogado, resulta que cuando comienza uno a practicar se da cuenta que no sabía nada. Así es. O sea, todo es una práctica, todo es en el día a día, en la fiscalía, en los juzgados, en las negociaciones, en todo, o sea, en el día a día. ¿Usted de qué cree que depende el fracaso de un abogado? El fracaso de un abogado está cuando se mete en temas de corrupción. Cuando piensa que la justicia puede doblegar con pagos. ¿Por qué? Porque le podrá resultar 1, 2, 3 veces, 4, 5, no lo sé. Pero después queda marcado. Y queda marcado para toda su vida, como un abogado corrupto, como un abogado que gana juicios porque paga. ¿Y el triunfo de un abogado, doctor? ¿De qué cree que depende? De muchas cosas. Tema académico, tema de no meterse en corrupción, de ser muy estratega, de litigar bien, de tener una fortaleza, y esa fortaleza se llama familia. Usted va a ver que todos los abogados que llegan a tener algo de éxito es porque tienen una familia que está detrás de ellos, una familia que le permite a uno ir adelante, seguir adelante, superarse, pretender tener o llegar a tener éxito. ¿Por qué? Porque el camino que hace uno es el camino que deja a sus hijos. Entonces, pienso que esa es la parte fundamental. Cuando uno tiene hijos y cuando uno sabe que el camino que recorre es el camino que ellos van a recorrer. ¿Usted quisiera que su hijo o su hijita fueran abogados? Sí, por supuesto, el sueño es que sean abogados, pero al parecer la ultimita nomás es la que va a seguir derecho. ¿Qué edad tienen, doc? 11 años. ¿Y ya están ligados al tema jurídico o no? Sí, ella le gusta mucho estar acá, le gusta mucho conocer los casos, me da ideas a veces. De hecho, en uno de los juicios, de los últimos juicios que estuve, en el que tenemos que hacerle a la parte final, a los alegatos finales, ella coincidía que tuvo ocasión en su colegio, le traje acá y coincidía que estábamos preparando la audiencia, entonces se sentó con nosotros. ¿Usted
¿qué estrategias podría brindar a los abogados jóvenes o también a los que ya tienen su trayectoria para fijar honorarios? Buena pregunta. A ver, el tema de honorarios se lo fija de acuerdo a al tipo de problema, al tipo penal que tenga. Voy a hablar solo desde la parte penal. Al tipo penal, al tipo de delito. Una, dos, también lo problemático que podría ser el caso. Tres, cuántas horas de trabajo le va a implicar ello. Cuatro, también la situación económica, obviamente, de quién está defendiendo. Y cinco, si es que tendría una repercusión mediática el tomar el caso. Es decir, si eso voy a llevar a que tenga ataque mediático, obviamente el honorario debería ser más alto. Ya. ¿Existiría algún proceso en el cual usted diga, no, este proceso es muy mediático y no cogería la defensa, o sí? Sí, sí. Nunca ha negado una defensa. Negado defensa en sí, no me he negado a defensas. Hay casos que no he tomado, sí, por supuesto, pero he dado mi criterio, he dado mi guía de qué es lo que se debería hacer en un determinado proceso. Pero han sido muy pocos. ¿Alguna recomendación que nos pueda dar, doctor, a los abogados que le están escuchando? Como le digo, o sea, es un espacio no solo para estudiantes, no solo para abogados, sino para la gente en general. Pero en este momento, algo que nos pueda acotar como una recomendación. Siempre que estén estudiando, nunca dejen de estudiar. Una o dos, no se metan en casos tan delicados, porque eso tiene una consecuencia. Tres, que siempre hagan desde un punto estratégico, jurídico, y traten de evitar el tema de corrupción. Ello. Cuando se refiere a casos complicados, por ejemplo, doctor, hablamos de narcotráfico tal vez. Sí, es decir, o sea, uno a veces toma casos de narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de activos, incluso asesinatos, y los abogados, por tomar el caso para que lo contraten, ofrece cosas que nunca va a cumplir, o que no se pueden cumplir, y eso tiene una consecuencia. ¿Usted no tiene objeción en defender, por ejemplo, a una persona que es culpable, que sabe que cometió el delito? Sí, de hecho, los abogados que nos dedicamos a materia penal sabemos que no todos nuestros clientes son angelitos, Así es. por así decirlo. Sí, yo no considero que se deba negar defensa a ninguna de las personas, sino más bien mirar desde ese lado cómo hacer una buena defensa, una defensa adecuada. Nosotros los abogados, y lo digo con toda la humildad del caso y con todo el respeto, nosotros los abogados estamos para defender y Dios está para que haga justicia divina. Y es en la misma línea en que usted nos decía al inicio, ¿no, doctor? Que el penalista no debería defender personas, sino derechos. Causas. Así es. Sí, tal cual. Nosotros no defendemos personas, defendemos causas. Y yéndonos un poco más a lo académico, doctor, ¿usted qué libros recomendaría a los jóvenes abogados que se inclinan hacia la materia penal? Lo que pasa es que es difícil recomendar un libro porque uno no puede entender o no puede hacerlo de una forma universal para detener el gusto que podría tener cierto abogado. En mi caso, a mí más me gusta leer temas de litigación, temas prácticos, que un tema dogmático. Y hay otros abogados que les gusta en cambio el tema dogmático y no el práctico. A mí en la persona me gusta más la dogmática. Exacto. O sea, y sí, o sea, y lo respeto muchísimo porque está bien. O sea, no es que el abogado penalista dogmático es el mejor o el abogado penalista litigante es el mejor. No, es la unión de los dos. Es la unión de los dos y es por eso que yo jamás me gusta recomendar libros. Me han pedido un montón de veces qué libros. Digo, vean, ¿sabes? De acuerdo a su gusto. Claro. O sea, uno tiene que encontrar el gusto y coge el gusto y se va y comienza a hacer lectura.
y listo. Por ejemplo, ahora que estoy dedicado a leer novelas, leo novelas en temas penales, entonces es súper interesante y lo aterrizo en mi conocimiento muy poco dogmático y muy poco en litigio, entonces, pero lo voy aterrizando en el tema. Claro. Sí. Doctor, en el ejercicio de su profesión a nivel nacional, ¿hay alguna diferencia del litigio de la ciudad de Quito con otras provincias? Sí. Muchísima, muchísima. Cada provincia creo que tiene su código procesal. Y tengo un caso muy sui generis que lo pasé hace muy poco y de hecho ayer tenía la audiencia de apelación, pero tuve otra audiencia que por eso no se pudo llevar a cabo y es uno de peculado del ex alcalde de Penipe, en el cual en la audiencia de juicio litigaba como litigo siempre acá en Quito, pero allá era muy diferente la presentación de prueba, la forma de presentar la prueba. Llamaba muchísimo la atención y no entendía en qué fundamento jurídico los jueces pedían que sea de esa forma, incluso en objeciones, incluso en el actar de uno de los jueces que casi era parte procesal, casi era fiscalía. O sea, llamó muchísimo la atención. Pero eso deja una experiencia y es que uno cuando va a otras provincias a litigar, debe ir un día antes. ¿Por qué? Porque se mete a las audiencias. Claro. Uno debe entrar a una audiencia para ver cómo se lleva la audiencia en esa provincia y desde allí ya sabe cómo manejarse. Sí, así es. Yo también he tenido casos a nivel nacional, hablemoslo, donde uno se da un choque, ¿no? Y dice, ¿qué está pasando? Sí. Por ejemplo, en Riobamba es diferente, en Ambato es diferente, en La Tacunga fue totalmente diferente. Entonces son cosas que nos dejan pensando. Doctor, ¿cuál es la ciudad que a usted le ha parecido extraña o la peor como para litigar? No me pongan esa pregunta. No me pongan esa pregunta. ¿No? ¿Y cuál es la mejor para litigar entonces? Quito. Sí. Sí. La mejor es Quito. Muy técnicos, muy apegados al COIP, al procedimiento penal en su tiempo, a la Constitución. Acá es lindo litigar. Excelente, doctor. Yo le agradezco, creo que con esto culminamos. ¿Algo que decir tal vez, David? Únicamente agradecerle, doctor, por darnos la apertura de su tiempo y de aquí de su oficina. Mucho gusto. Para mí es un honor y muy grato el poder recibirlos, el poder charlar con ustedes, el poder hablar desde mi experiencia, más que de mi conocimiento, de mi experiencia, porque yo considero que los abogados que en algo llegamos a tener un conocimiento en cierta materia, debemos ser muy humildes y no creernos que sabemos todo, que somos el mejor o que somos lo máximo, sino más bien solo hablar desde la experiencia, que esa es la que mejor recogen los que nos siguen. Efectivamente, doctor, es por eso que hemos creado este espacio. Como le decía, hay muchos abogados tal vez que manejan mucho el dogma, como comentábamos, y los estudiantes o las personas que quieren aprender, que quieren empezar en el mundo jurídico, se chocan con eso y dicen, no, es que es difícil. Nosotros tenemos justo en la oficina una chica que está haciendo pasantías, entonces que recién está queriendo empaparse, recién le está cogiendo un poco de cariño, y consideramos que estos espacios hacen que nosotros podamos ofrecerles información a los estudiantes para que le cojan el aprecio, el hecho de que puedan acceder a las personas, a poder ayudarles en procesos, tal vez muchas veces gratuitos también, porque nos suele pasar, ¿no? Y bajo la experiencia de las personas con las que estamos conversando. Usted tiene su larga experiencia, su vasta experiencia con la que nos ha contribuido el día de hoy y consideramos que nos servirá mucho y servirá mucho a la comunidad académica, así como los profesionales en el libre ejercicio. Le agradezco, doctor, una vez más. Cuente con nosotros en la ciudad de Riobamba para lo que se pueda contribuir de igual manera, y de igual manera consideramos que podemos contar con usted. Sí, siempre cuenten conmigo, estoy a su servicio y estoy a las órdenes para ustedes. Y repito, para mí un honor que puedan estar acá y les deseo el mejor camino
en el tema académico, el mejor camino en el tema profesional, el mejor camino en el tema familiar, que siempre es fundamental en nuestra vida. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Rosario Escobar, distribuidora de libros jurídicos. Ergo Podcast.